Señores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a su programa, La Parte Fiscal de las Finanzas, que se transmite en vivo desde el restaurante La Mansión de Querétaro. Es un programa que se transmite mensualmente, ustedes recuérdenlo, conjuntamente con el Colegio de Contadores Públicos. De hecho, es un programa del Colegio de Contadores Públicos. Y en esta tarde tenemos un tema bastante interesante, abordando temas de defensa fiscal, que ya veremos el invitado que tenemos el día de hoy, un experto en la defensa fiscal. Sin embargo, mi estimado amigo Rafa, bienvenido. ¿Cómo te va, Rafa? Bien, excelente. Muchas gracias. Lili, ¿cómo te va? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Bien? Gracias. Bien. Oye, por ejemplo, antes de abordar el tema, mi estimado amigo, un poco el contexto de los temas que tiene preparado el colegio, ¿qué tenemos? Bueno, ahorita en este mes ya iniciamos con 2 diplomados. Tenemos un diplomado integral, que es un cúmulo de cursos para cumplir la parte de nuestra obligación de la DPC. Tenemos temas financieros, temas fiscales, temas de contabilidad, temas de auditoría, y adicional tenemos un diplomado de IFRS que iniciamos el jueves pasado. Todavía están a tiempo de poder participar. Aquí exploramos desde lo más básicos hasta temas avanzados de las normas internacionales de información financiera, en conjunto con la firma Baker & Tilly. Excelente, pues tienen un montón de actividades. Ese diplomado, ahorita al final nos comentas un poco más a fondo de qué se va a tratar. Es bastante interesante, Lili. Así Por es. favor, es un diplomado, ¿inicia en cuándo? Ya iniciamos. IFRS, como comenta Rafa, inició el jueves de la semana pasada. Mañana tenemos nuestra segunda sesión. Todavía se pueden incorporar. Pueden tomar los diplomados completos o los pueden tomar por módulos. Excelente. Y adicional a todos los demás cursos que tenemos por ahí en el colegio, vamos a tener unos cursos de Excel. Excelente. Excel básico, Excel intermedio, cursos de habilidades blandas. Entonces, pues la oferta es variada es bastante para todos. amplia, ¿verdad? Es bastante. Qué bueno, el colegio siempre me ha llamado mucho la atención que va a la vanguardia en la capacitación de sus agremiados y para el público en general. Pero ahora sí, para no retrasar más el tema, mi estimado Rafa, por favor, apóyanos presentando a nuestro invitadazo del día de hoy. Sí, claro, con gusto. Pues muchas gracias. El día de hoy tenemos la participación de un expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Querétaro, que cabe mencionar que estamos en el marco del 65 aniversario, estamos celebrando el 65 aniversario ya en este año, y él es parte de la historia fundamental del colegio. Tuvo una gestión brillante, contador público certificado, licenciado en Derecho, parte de trayectoria en maestrías. El maestro Omar Antonio Pérez Enríquez. Es un gusto tenerte, gracias. Omar Antonio. Es la primera vez que me entero que te llamas igual que tu papá. Sí, pues lo que les platicaba a mi papá, don Antonio Pérez Olvera. Él, obviamente, pues por antigüedad, es don Toño. Okay. A mí desde niño, aquí, yo soy queretano y nunca nadie me ha dicho Antonio, precisamente por mi papá. Claro. Para todos siempre ha sido Omar, ¿no? Ha sido la forma en que siempre han distinguido, ¿no? De papá a hijo, pero pues bueno, le platicamos. Solo una expresidenta del colegio, la contadora Socorro López, me dice Antonio. Mira, te bien escondido que lo tenías, no había puesto atención en tu nombre. Pues bienvenido, mi estimado amigo Omar. Y pues el día de hoy es un tema bastante interesante que se va a abordar, si me lo permiten expresar así. Y pues lo que mejor que para los que nos están siguiendo y que nos siguen cada mes, pues bueno, ahorita ya vamos a la hora del postre. Allá abajo estuvimos en la comida muy rica aquí en la mansión. Y pues bueno, provecho. ¿Qué va a suceder, mi estimado Rafa? A ver, vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la experiencia, tú como presidente actualmente del Colegio de Contadores Públicos. Hay algunos temas que están saliendo mucho en contra del contribuyente. Y me refiero exclusivamente a temas desde verificaciones profundas, a oficios de requerimientos de información que a veces no le entendemos qué es lo que quiere la autoridad, pero también tenemos temas de devolución de IVA, impuestos a saldos a favor que no podemos recuperar, pero también tenemos créditos fiscales que de repente pues no podemos convencer a la autoridad de que su perspectiva de repente es un poco errada, ¿no? Platícame un poco o pones un poco en contexto, tú como líder de esta organización, de este Colegio de Contadores Públicos, ¿cuál es el día a día de un contador actualmente? ¿Qué es lo que la mayor peripecia que pudiera estar teniendo en esta actualidad? Bueno, yo creo que muy una opinión personal es el tema de la incertidumbre que se está viviendo, y ahorita que precisamente está aquí Omar nos pueda platicar un poquito de esto, lo que está generando la incertidumbre por parte de la autoridad fiscal. En este tema muchos decían, oye, las famosas cartas de invitación, ¿no? Que es una carta que te manda, generalmente hace un cruce de base de datos, pues, sabemos que hay un XML, que son comprobantes digitales por internet, que cruzan pues, con la información que estamos declarando.
Sin embargo, bueno, pues la autoridad ha estado un poco, llamémoslo, quisquillosa en ese sentido, en la parte de los requerimientos, en la parte de las cartas de invitación, y muchos tenían la duda, Omar, ahí si los puedas comentar, contestar o no contestar las famosas cartas de invitación, ¿no? Que es tema recurrente, que a veces los agremiados en los cursos preguntan a los ponentes que tengamos, pero la parte jurídica... ¿Cómo lo ve la parte jurídica realmente? Mira, vamos a entender las cartas de invitación y vamos a tomar como antecedente, para poder dar un mejor contexto, aquellas cartas que llegaban del impuesto sobre los depósitos en efectivo. ¿Se acuerdan de ese famoso IDE? Sí, claro, sí. Y hubo una época donde la autoridad enviaba, todavía en esas hojitas que eran azules, te enviaba la supuesta carta de invitación, porque además la enviaba por correo, no mediaba ni una notificación en sitio, sino la enviaba por correo a tu domicilio, y venía unas tablas donde señalaba que a su consideración, acorde con los reportes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que habían recibido de los bancos, habías hecho tales o cuales depósitos en efectivo y que entonces les debías tal importe de dinero. En aquella época, aquellas cartas de invitación, bueno, la autoridad las enviaba como, pues precisamente era una llamada a colaborar de manera amistosa con la recaudación, y que en coadyuvancia contribuyente y SAT llegaran a un final feliz donde pagaras un impuesto porque así lo considerabas prudente. Sin embargo, pues las características de ese documento, como un acto administrativo bajo la lupa del Código Fiscal de la Federación, y en su caso a través de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, decía, esto es un documento que me causa un perjuicio en materia fiscal porque cumple con los requisitos de un acto de autoridad. De acuerdo. Y se llevó a las salas del tribunal, y en las salas del tribunal se determinó que sí, efectivamente tenía las características de un crédito fiscal y que entonces podía ser impugnado, y bueno, los contribuyentes que impugnaban ese tipo de documentos terminaban obteniendo generalmente una resolución favorable, porque como tal, pues no mediaba una correcta notificación, no mediaba una correcta fundamentación y motivación del acto. Pero actualmente eso se ha transformado. A ver, es importante esta pregunta, creo, mi estimado Rafa, Lili, en el ámbito contable, en el ambiente contable. De repente a las empresas les llega este tipo de invitaciones, y les llega porque al final del día los abogados postulantes de la materia, los litigantes de la materia, pues decían, si no está fundado, motivado, pues adiós. Sin embargo, y ahí me gustaría poner en contexto con la experiencia, ¿qué es lo que ha sucedido? Muchos en principio decían, no los atiendas, ¿no? No atiendas esa carta invitación. Al final del día ni siquiera parece un acto de molestia, ¿no? No está debidamente fundado y motivado y todo este rollo. Pero de repente nos damos cuenta que si tú no atiendes este tipo de requerimientos, la autoridad actúa. Y dentro de la actuación de la autoridad, para aquellos que han tenido que padecer de este tipo de ejercicios de facultades, por decirlo de alguna manera, pues nos vamos a encontrar con el tema de, pues si no me atiendes lo que te estoy pidiendo, pues te aplico la restricción temporal de un certificado sello digital, ¿no? Artículo 17H bis incorporado en Código Fiscal de la Federación. ¿Qué hacemos? Que es a esa hora donde iba. Aquellos documentos que platicamos en el pasado estaban fundados en el 63 del Código con el uso de información de terceros. Sí. Hoy eso ha evolucionado. Hoy tenemos un proceso, como bien lo mencionamos, en el que trabajamos con XML, y la autoridad ahora trabaja en el segmento de Big Data. Entonces, en el uso de ese Big Data hace cruces de información donde puede encontrar inconsistencias o incompatibilidades entre la información de los contribuyentes, y acorde a sus paradigmas de programación considera que hay un incumplimiento por parte de alguno, y te llegan lo que llega normalmente, pues son los requerimientos de DIOT, donde no les cuadra los IVAs declarados, los trasladados o los acreditables. Así es. Sin embargo, el SAT ya ha evolucionado a crear estas avisos que no llegan al buzón tributario, sino te llegan en un correo electrónico normal, que es el correo electrónico que tienes de contacto, pero le quitaron ya las características de aquellos que hicieron del IDE. Okay. Porque aquí ya no te ponen, nada más te dicen, oye, creemos que aquí tienes inconsistencias en estos meses, pero no te ponen ni por qué, ni cómo, ni dónde, y es donde tuvimos que, pues lo que hacías en respuesta cuando les pedías, hay que atenderlo, pues le pedías, oye, una aclaración de dime
pues cómo llegaste a esta integración, ¿no? Porque pues yo llego a una que es la que te declaré. Claro. Y la autoridad no contesta. Entonces tuvimos que usar un medio de defensa adicional, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, donde ya tenemos que en coadyuvancia con el contribuyente solicitas a través del medio de la queja, pues que te hagan una aclaración de cómo llegaron a ese número. Y en un principio el SAT comenzó a atender estas quejas diciendo, bueno, pues para llegar, esta es la integración. Y ya tenías un elemento con el cual comparar la base de datos que está en tu contabilidad con la base de datos que tiene el SAT e identificar aquellos rubros donde había diferencia y poder decir, oye, pues este sí fue un error mío, o este es un error del proveedor, o este es un error del cliente, y podías explicar con detalle, o puedes explicar con detalle cuál es la diferencia, pero siempre en el tenor de atender al requerimiento de la autoridad, para precisamente no dejar a su arbitrio si ejercer o no facultades de comprobación, o estas facultades que son medidas cautelares como la restricción de los sellos. El problema es que a últimos días lo que hemos recibido de mensaje por la Prodecon es que la autoridad ha dejado de responder de manera habitual a este tipo de quejas mandando la integración. Entonces, de lo que íbamos bien de utilizar este medio de defensa, que es, digamos, un medio de defensa amigable, donde podías llegar... Puede ser considerado un instrumento de defensa. De mediación, ¿verdad? Este instrumento de mediación, y con el cual podías llegar a buen término con el SAT, entregando la información que necesita ahora el propio SAT, está restringiendo de nueva cuenta esa información y no te permite darle una respuesta concreta. Quienes lo hemos vivido, pues te pones a rehabilitar todas tus operaciones, vuelves a revisar todos tus cientos contables, todos tus auxiliares, y a lo mejor sí, somos seres humanos y nos equivocamos en 1, en 2, en 3 asientos contables. Pero pues una empresa normalmente que tiene integraciones de 500 asientos contables, bueno, pues está revisando 500 asientos contables 2, 3 veces, y hazlo por 4, 5, 6 meses que te llega, pues tenemos clientes que han tenido que incrementar su equipo de finanzas o de impuestos con 1 o 2 personas solo para atender esos requerimientos, y se ha vuelto un costo. Claro. Ese es el problema. No puede ser, se vuelve imposible a alguien y de repente. Porque al final tienes que estar cada mes haciendo una conciliación entre tus FDIs que emites y los FDIs que tiene el SAT, y que si fueron PPD y que si fue PUE, y que, porque bueno, pues como hizo Marzón, muchas empresas tienen miles, cientos de FDIs, y es imposible que no haya ese tipo de errores, ¿no? Entonces tienes que tener a una persona dedicada nada más a hacer conciliaciones de CFDIs para que tengas la certeza que lo que declaraste es lo que al final tiene el SAT. Sí, entonces, y a lo mejor eso es lo que hace complejo actualmente el ejercicio de la profesión en la contabilidad, porque tenemos que estar logrando conciliar la información mes con mes, y como dice Omar, o sea, imagínate el mundo de información que tiene la empresa, tienes que incrementar toda esta parte, por eso el programa se llama así, ¿no? La parte fiscal de las finanzas, porque en un momento te habías planificado para salir con una empresa de cierta manera organizada, y de repente con este tipo de facultades que en principio fueron cuestionados y verdaderamente trascendían a la esfera jurídica, pues ahora cuando lo comprendemos nos damos cuenta que sí, ¿no? Que sí impactan a la empresa, porque si no lo haces, pues primero la restricción, y después la cancelación, artículo 17H bis y artículo 17B H del Código Fiscal de la Federación. Y fíjate que aquí importante, ¿no? Hay también la parte de la experiencia, es que muchas veces nuestro cumplimiento fiscal, nuestro compliance fiscal es complejo en México comparado con otros países de donde tenemos afortunadamente inversión, sobre todo en el Bajío, como comenta Omar, ¿no? Muchas veces la planeación fiscal o la plantilla no está para tener ese compliance al 100%. Entonces muchas veces las compañías extranjeras pues les cuesta trabajo entender la complejidad de la determinación de los impuestos, o sobre todo de elaborar una factura, porque ahí es importante, muchas veces pues, tenemos varios elementos en la factura que son uso, método y forma de pago, que es donde complica precisamente el Big Data de la autoridad, porque nosotros ponemos un documento como PPD o como PUE y resulta que no se pagó y es un PPD que es pago de parcialidades o diferido, y ahí es donde empiezan esa parte, ¿no? Ahí, ¿cómo sería la defensa, Omar, cuando tenemos ese tipo de casos? Que emitimos mal la factura, la metemos como un PUE y realmente tuvo que haber sido PPD, tal vez es de forma, de fondo, no sé cuál es la parte de esto. Pues mira, yo creo que ahí hay que ir a estudiar la maestría
en emisión de CFDIs. Porque ya es una carrera aparte, o sea, eres contador público y eres maestro de CFDIs. Claro, o sea, llevas a la par otra estilo de vida, porque desafortunadamente hoy CFDI mata ley. Y cuando hablas de CFDI en cuanto a la conciliación, pues bueno, ahí como tal más bien es un tema administrativo, no es un tema de defensa. ¿Cómo lo llevas a la práctica? Ese control, como bien mencionas, pues es básicamente te vuelves un especialista en CFDIs, pero desafortunadamente ese tipo de errores sí trascienden a la administración en el efecto financiero cuando se convierten en un crédito fiscal. Claro. Y yo tengo un caso ahorita tiempo real, o sea, es tiempo real, una emisión de un CFDI desafortunadamente con una clave que no debería estar, que es la enajenación y comercialización de hidrocarburos. Y imagínate del cúmulo de CFDIs emitido por la empresa, el área contable o quien emite por desconocimiento el CFDI, porque ¿qué sucede? No es menor lo que acabas de decir, y sí debería haber una especialidad para CFDI, porque tienes que conocer la transversalidad de la operación. Ejemplo, esta persona pues le toca ver que la empresa pues acaba de dar un servicio donde localizó a alguien que suministre diésel a su cliente, a la empresa que le dio el mandato. Entonces la de contabilidad pues se le hace lógico que pues si la instrucción fue localízame a alguien que venda diésel, pues la clave es enajenación de diésel. Okay. Y emiten enajenación de diésel, 3 CFDIs de enajenación de diésel. Y con esos 3 CFDI ya sabrás, ahorita ya aplicaron el 17H bis, restricción temporal, levantan la sanción, pero caemos en el tema del 17H ya aplicado, ¿no? Entonces imagínate lo que le está diciendo la autoridad, te voy a suspender el uso del certificado sello digital y definitivamente y si lo quieres volver a utilizar, corrígete, dame tus volumétricos, entonces no es menor, o sea, el tema no es menor. Y ahí yo diría, ¿qué medio de defensa tiene el particular con esta determinación? Porque en un principio estaríamos hablando que no es la actividad, y la autoridad cuando concluye dice, pues, bueno, me quieres aclarar, no alcanzas a desvirtuar, y para mí prevalece el hecho, y me tienes que demostrar que tu volumetría, que cumples con las resoluciones, que cumples con la ley de hidrocarburos, para enajenar y comercializar precisamente combustible, ¿no? Y ahí es donde dices, ahora sí, tenemos un caso ya aplicado por el mal uso de un CFDI, por la mala selección de la clave para identificar el servicio. Porque la operación es real. Sí, es real. Mal uso sería que fuera falso. No, pero espérame, la operación ni siquiera fue enajenación de combustible. La operación realmente que es, pues es una intermediación mercantil. Sí, para una cadena de suministro. Y por supuesto, entonces imagínate de una clave que le corresponde a cuenta de combustible a una clave que realmente era una prestación de servicios. Si no sabemos eso, metemos en apuros a una empresa. ¿Qué alternativas tendrías con este hecho? Digo, de entrada lo primero que hay que hacer es cancelar esos FDIs. No los aceptó la empresa. Ese es el punto débil. Sí, la empresa receptora no los aceptó. La receptora no aceptó la cancelación. No aceptó la cancelación. Bueno, vas a tener que ir al medio de defensa primero. Entiendo que vamos a tener que ir a un medio de amparo en apremio y presentar los medios de prueba correspondientes al contrato para lo que se me contrató, que es una cadena de suministro. Aclaremos, ¿amparo de qué tipo? Amparo indirecto. Por supuesto. Amparo indirecto. Y bueno, y en ese amparo indirecto, que ya lo tocamos en las reformas al Poder Judicial, pero bueno, en ese amparo indirecto vas a tener que ofrecer dentro de tus pruebas el contrato que tienes de intermediación mercantil y explicar la naturaleza de la operación. Por supuesto. Y obviamente vas a tener que hacerlo de ahí, de confesar de que efectivamente te equivocaste en la clave del CFDI. Hay un error, lo pero acepto. Que la operación es real, que el servicio es real, que el traslado del impuesto fue real. Adicionalmente vas a presentar todos tus pagos de tus cumplimientos, que eres un cliente con un contribuyente cumplido, que tienes opiniones positivas en el pasado, bla, bla, bla.
y esperar que un juez de amparo pues ordene el levantamiento de la cancelación de los sellos. Por supuesto, pero a ver, fíjate cómo, por eso el tema es tan importante, porque entonces, a ver, todos conocemos el contexto de un sistema tributario como el nuestro. Claro. Rafa decía que es muy robusto y que la verdad muchas veces no lo entiende el extranjero ni nadie. Ok, ni siquiera los doctores en Derecho Fiscal llegan. Entonces, ¿qué llega a suceder en este apartado? A ver, la autoridad está aplicando la ley. 17H bis, no me solventas, me paso al 17H. Y consecuencia, te doy la suspensión para que ya no se el certificado civil. Pero aquí hay un error involuntario. Lo complejo del tema es que pasamos de la cajita de ilegalidad a la cajita de inconstitucionalidad. ¿Por qué lo comento, mi estimado Omar? Porque, ¿qué opinión te puedes lograr desarrollar si de repente la ley carece de un método para corregir errores, aun cuando, por emisión de un CFDI, sí, aun cuando exista la no voluntad de aceptación de las... ahí caemos dentro de un elemento que jurídicamente se llama interdicción de la arbitrariedad, porque no hay un suficiente desarrollo normativo dentro de nuestro sistema tributario. Para ser muy robusto, no hay un suficiente desarrollo normativo que te permita corregir un error de esa naturaleza y no sufrir consecuencias. Correcto. Es muy similar a los errores que cometes en la Ley Federal para la Prevención del Lavado de Dinero. O sea, no hay manera de corregir un error cometido, lo cual es, a mi juicio, es una violación al derecho a la seguridad jurídica y a la seguridad y certeza jurídicas, porque debería dentro de la ley haber formas de remediación de los errores, como lo tenemos en su momento dentro del código para el tema de las multas, que no existirá multa cuando haya un cumplimiento espontáneo de la obligación. Lo debería de haber para el caso de esta emisión incorrecta de un CFDI o, en su caso, en la Ley Federal de Prevención sobre de todo Dinero. Cuando la empresa declaró el impuesto, lo pagó y nada más lo único que necesita es reclasificar. Sí. De hecho, ni siquiera es la cancelación del CFDI, es cancelación por sustitución del CFDI. Sí. Ni siquiera, es increíble que el mismo marco normativo te permite en la versión 4.0 del anexo 20, te permite la cancelación por sustitución. Claro. Entonces, el robot queda totalmente abastecido de la información para que entienda que hubo un error, pero que no se canceló la operación. Se llevó a cabo. Sí, se acumuló el ingreso, se trasladó el impuesto. ¿Amparo contra ley, tal vez? Bueno, no sé, se hizo un amparo indirecto, sí, que hablando en este tema no de amparo contra ley, sino contra ese acto de autoduplicación, que no estaríamos ahí. Y te digo, vamos a buscar hacer entender al juzgador de distrito de que no se cometió ninguna acción ilegal, no hay una tipicidad de ese acto, y por el contrario, la respuesta que da la autoridad como solución al acto del contribuyente es excesiva. Afecta a la contribución. Lili, imagínate ese escenario. A raíz de esta situación, el contribuyente deja de contribuir. Así es. Deja de recaudar para el Estado, deja de pagar seguridad social, y para serles sinceros, la transición en la que está la empresa mandó un comunicado y dijo a sus clientes: señores, cierro hasta que yo arregle esto, porque tampoco me voy a generar un problema mayor, porque no puedo emitir CFDIs, no puedo timbrar la nómina, no puedo hacer nada, estoy inmóvil. Sí. En tanto se convenzan de que esto fue un error. Sí. Increíble, 3 facturas de un mundo de facturas. Sí, que creo que ahí es donde hay una reacción que es excesiva de la autoridad respecto de un solo hecho. Y desafortunadamente por ahí hay alguna jurisprudencia que dice que la cancelación, que esta reacción excesiva no es inconstitucional por parte que realiza la autoridad, que el cancelar los sellos digitales no es malo, cuando mucha de la corriente de los tribunales era: oye, al cancelar los sellos digitales a una empresa que se presume que la mayoría de sus operaciones son correctas, pero lo único que estás haciendo es estropeando la recaudación en lugar de incentivarla, que es el objetivo. Sí, o sea, es increíble, porque entonces el mismo Estado impide que haya cumplimiento de la sí, claro. Sí, contribución. Y eso se vuelve una bola de nieve, como bien lo mencionas,
Y bueno, y en este caso estás hablando de un tema que es un tema típico, pero que además no está dentro de la propia legislación, aunque sí tenemos una posible solución, que es la cancelación por sustitución. A la autoridad no le es suficiente a la interpretación de quien ya ser humano ve esa operación, no le es suficiente que se cumpla con la ley y con las reglas de sustituirla y cancelarla. Porque tú te dedicaste a vender. Y ahora suponen que porque 3 facturas de 10,000 están emitidas así, eres una facturera. Claro. O sea, y es un absurdo. Y aquí traigo a colación, precisamente hoy, platicaba seguramente has visto y has visto el boletín que saca la Prodecon de los casos de horror, lo has leído, y hay uno muy famoso de una empresa en Guadalajara que forma parte de un conglomerado que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores. Okay. Este conglomerado dedicado al acero fue su empresa, que es la que manejaba la venta de sus productos, fue declarada EFO en el año 2017. Okay. Y dices, bueno, ¿cómo es posible que una empresa que cotiza en la bolsa, su división, que es la que se dedica a comercializar sus productos, es declarada EFO? Y además es una siderúrgica. O sea, pues ni modo que esté vendiendo aire, ¿no? O sea, claro. O sea, era un total absurdo. Y desafortunadamente, pues esta empresa metió en problemas a miles de clientes que se dedican de alguna manera a la industria del acero, ya sea porque lo comercializan o ya sea porque lo usan para construcción, para estructural, para lo que gustes y mandes. Y entonces ahora de repente, pues de ayer que venías trabajando con una empresa que cotiza en la bolsa de valores y que tú vienes trabajando con ella hace 20 años, te dicen que todas tus operaciones con ellos son EFOS y le has comprado 5,000 millones en 20 años, ¿no? O sea, y dices, bueno, no, pero ¿cómo va a ser posible? Pues caray, aquí están toda la información, mira, aquí está mi orden de compra, aquí está la cotización, aquí está el embarque, aquí está el flete, aquí está el pesaje de la báscula de salida, aquí está el pesaje de la báscula de llegada, aquí está la entrada del almacén, todo el ciclo. Aquí está cómo lo vendí cada uno de esos productos, porque pues no vende, no es que estuviera vendiendo tornillos, ¿no? O sea, venden vigas, IPRs. Y a todos esos contribuyentes les determinaron créditos fiscales a cargo porque era una deducción indebida a sus adquisiciones de esos aceros, y obviamente el IVA acreditable pues también era indebido porque supuestamente eran EFOS. Claro. Y eso está dentro de esa empresa está relatada por la Prodecon porque después esta empresa fue a impugnar esa resolución a un juicio de nulidad y aportó la breve cantidad de 400,000 pruebas a juicio. Y la resolución de la sala de allá ¿qué es la del occidente? Dijo, no relaciona más que 10 pruebas. Dice, es insuficientes y se sostiene la legalidad. Y de ahí nació un amparo que también se hizo famoso, donde el tribunal colegiado regaña a la sala diciéndole que es un absurdo y una falta de respeto a la impartición de justicia el que de 400,000 pruebas solamente hayan revisado 10. Que no se podía. ¿Y la obliga a estudiar todo? Sí, dice, no se pueden ni siquiera ustedes llamarse jueces. Claro. Y todo esto lo narra, ¿no? En ese libro. Nosotros tuvimos la experiencia de defender a contribuyentes que tuvieron esos créditos por este razonamiento, y la empresa, resulta que ellos abrieron una mesa a través ahora de, vamos a otro medio de defensa. Son las 5:37 de la tarde. Ah, caray. Gracias. Sí, gracias. Abrieron un procedimiento también a través de la Prodecon para realizar esta conciliación en términos de código. Y entonces, a través de este acuerdo conclusivo, se sientan a la mesa esta empresa que está en la bolsa con el SAT y le dice, oye, de los 400,000 pruebas que te entregué, pues si no quieres revisar todas, pues revisa haz un pareto, ¿no? Y revisa las más importantes. Y entonces elige el SAT revisar, si no mal recuerdo, a 45 proveedores y a 150 clientes, y todas le dan bien. Y entonces emite un acuerdo conclusivo la Prodecon, donde el SAT le dice, no, pues estoy de acuerdo, no eres EFO. Pero resulta que este acuerdo conclusivo lo emiten en el 2019.
Y hasta el día de hoy todavía no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación La corrección de que no es CEFO. Precisamente hoy el SAT le notifica a esta empresa finalmente el que no es CEFO. Pero estás hablando de que se lo notifican de manera dolosa casi 8 años después. Wow, todo lo que le pudo haber sucedido con aquellos contribuyentes que fueron todo lo que le sucedió a todos esos contribuyentes que fueron sancionados. No me quiero imaginar lo que pueden ahora reclamar a raíz de esta... Y aquí viene el segundo, un nuevo elemento a nuestra mesa. Podemos solicitar la ilegalidad de una resolución de cosa juzgada en materia fiscal por falsedad de declaración del SAT dentro del juicio de nulidad, porque el SAT mismo es el que está reconociendo hoy que no es un EFO y su crédito fiscal está fundado en que era un EFO. Interesante tema. La resolución es de la está fechada el 15 de mayo y hoy hablando precisamente con los abogados de esta empresa, porque tenemos a varios clientes en ese supuesto que hemos defendido, me dicen, mira, ya salió, ahí te la mando, pero todavía no lo publica el SAT. Dice, pero tal necesitaría estarlo publicando. Digo, final de cuentas, lo tendría que publicar para hacerlo, darle publicidad y que en teoría surta efectos para terceros. Pero ya está el oficio emitido hoy del SAT directo a ellos diciéndole que no son EFOS. Interesante tema, de ahí vas a abrir todo un tema, porque imagínense ustedes, yo corregía a mi empresa basándome en esta situación, le quité el efecto fiscal al documento que nació y por lo tanto me reclasifiqué, o sea, recalculé mis impuestos, me corregí y ahora con este oficio pues me da la impresión de que yo tengo un pago indebido derivado de esta deducción. Puedes tener un pago del indebido, un derecho a un cobro de intereses, pero bueno, ese es el peor escenario donde ya desembolsaron cientos de millones de pesos. ¿Y los que cerraron? Los que quebraron, ¿qué vas a pedir? Una indemnización en vía civil por el procesante. Échate la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale, o los que todavía estamos en juicio y hemos estado garantizando 200 millones de pesos mediante póliza que nos cuesta 10 millones de pesos al año. El reintegro del gasto de la póliza. Fíjate qué interesante, pero ¿cómo es el tema tan delicado? ¿No? Empezamos con una breve consulta. Uh-huh. El tema era, oye, llegó una carta de invitación. Todo por un CFDI. Todo por un CFDI emitido, ¿no? Entonces, y ahí Rafa, Lili, hay otros temas más complejos. Por ejemplo, antes de entrar al aire, pues estábamos hablando precisamente, Lili, de repente esto que pasa con las devoluciones, ¿no? Se llegan a elevar. Sobre todo, sí que bueno, que pues ya es como consigna del SAT, pues no negar todo, ¿no? O sea, no hay ahorita, no se están devolviendo el dinero, ¿no? ¿Y qué hacen los contribuyentes, no? Aquí, ¿qué medio de defensa pueden interponer cuando el SAT ya les... ¿Alguna razón que ustedes les venga en mente que recuerden de por qué les están rechazando? O si es que les rechazan, porque a veces ni te rechazan, ¿no? Pues yo creo que este tema de presupuesto es consigna de que ahorita no hay dinero, entonces pues no devuelvo. Pero algún documento que le esté llegando al contribuyente y que le diga, oye, no te voy a devolver, ¿algún razonamiento lógico que a ustedes les haya tocado ver? No, ninguno, ¿va? A mí me ha tocado ver, vamos a clasificar, ¿no? La autoridad no siempre se equivoca. Bien, claro. Y vamos a clasificar 3 elementos. Uno es incumplimiento del contribuyente porque no contestó a los requerimientos de información de forma completa y clara. Okay. Claro. Y bueno, vamos a imputarle que esa responsabilidad es del contribuyente. Totalmente de acuerdo. Entonces, pero vamos poniéndolo en ejemplo para los que no están habituados. Ajá. Quiere decir que de repente yo inicié mi devolución del saldo a favor. Ajá. Y de repente pues la autoridad me dijo, oye, sí, no te estoy diciendo que no, simplemente tiene un plazo para poderte requerir lo que considere necesario para validar la devolución, ¿no? Exacto, documentame más, ajá, básicamente. Sí, necesito esto. Y de repente la autoridad, el contribuyente no lo hace. Ajá. O lo hace de manera incompleta. Incompleta, ok. Entonces la autoridad ahí viene con una resolución donde niega la devolución del saldo a favor en su totalidad por falta de información. Y bueno, ese ya es un tipo de resolución que tiene unos efectos. Te está negando. Vamos a esperarnos. Sí, claro, exacto, te está negando. Tiene unos efectos de negativo. Está un segundo criterio donde la autoridad lo rechaza por temas, temas procesales, es decir, contestaste fuera de tiempo, contestaste de forma incompleta,
no lo contestaste, o que dentro del propio procedimiento la autoridad se inventa un segundo requerimiento. Okay. Es para donde en ocasiones reitera la misma información del primero, o que te pide extender la profundidad de la información del primero y en ese segundo requerimiento de nueva cuenta te lleva a caer a que por falta de atención de ese segundo requerimiento te lo niega, pero realmente ese segundo requerimiento ya viene manipulado de tal suerte que se vuelve incumplible. Claro. Entonces ahí hablamos que hay un exceso en el ejercicio de la facultad. Claro. Y por último, donde la autoridad sí tiene razón, oye, te pedí esta información, que me expliques por qué estas facturas que realizas de tu operación se consideran una deducción acorde con renta, cuáles son las características que cumple, y cuando le das respuesta, pues no es suficiente tu respuesta para explicar por qué esas facturas son buenas, o porque simplemente, oye, tienes facturas de proveedores que están relacionados en los CEFOS, o no acreditas la recepción de los servicios, o incluso ellos por sus mismos sistemas de inteligencia artificial ya identifican ciertas facturas que, pudiendo no ser EFOS, dicen, a ver, o sea, ¿cómo, oye, tienes 10 millones de pesos de pagos de asimilables a salarios? No es un EFO, pero no es normal. Claro. Acredítame a quién le pagas ese dinero, acredítame que esa persona acumuló el ingreso, acredítame cuál es el servicio que te presta. O sea, sí tiene ciertos razonamientos lógicos de por qué te pregunta esas ideas y te niega. Claro. Entonces, ahora sí, hablando de todas las que son negativas, vamos a entender qué es lo que hay que hacer y vamos a la idea que querías plantear seguramente. ¿Qué pasa cuando te niegan una devolución? Lo que pasa es que tú viste el futuro. Sí, te iba a preguntar. No, pues es que de eso se trataba, porque si les vamos a platicar qué pasa cuando si te lo autorizan, pues es que hay que hacer fiesta, ¿no? Claro, claro. ¿Qué sucede en esos casos? Y en la parte de cuando te lo niegan, hay que tener mucho cuidado en la precisa lectura del contenido. Una resolución a una solicitud de devolución que se niega total o parcialmente por no cumplir con elementos de fondo, que son el haber cumplido dentro de los plazos de entrega de información, la información completa, la información verídica, esa resolución no puede causar estado. Si esa resolución causa estado, se vuelve un acto de autoridad definitivo y ese saldo a favor está perdido. Pero fíjate, la gente no piensa, el contribuyente, perdí el saldo a favor de IVA, híjole, chin. No, espérate, si te negaron el saldo a favor de IVA porque era improcedente, la deducción es improcedente. Claro, tiene la par, ¿no? Pierdes renta y pierdes IVA, pero ellos dicen, no, pues es que nada más perdí el IVA. No. En tu anual también tienes que dejar de disminuir el gasto que corresponde a ese IVA. Que ya sería un ejercicio de facultad de la autoridad de comprobación para que te lo ordene, ¿no? Básicamente. Porque bueno, de naturaleza propia, pues no estarías como obligado, ¿no? Porque tu deducción, en teoría, sigue siendo válida, ¿no? Lo que pasa es que en esas resoluciones lleva inmerso las dos consecuencias, porque dice que no te regreso el IVA porque tu deducción no es autorizada. Sí, entonces, claro. Ya el efecto de renta ya lo lleva inmerso cuando te dice que al no ser autorizada tu deducción, por eso no te regresa el IVA. Y entonces esa resolución lo que tienes que atender es que en la anual tienes que disminuir eso de renta y el IVA pues en el mes que te correspondía. Pero es algo interesante, dices, y en este momento dice el contribuyente, vuélvelo a ingresar, ya quedó firme el documento, el archivo, ¿no? Sí puedo, o todavía no queda firme dentro de sus 30 días, pero vuélvelo a ingresar y a ver qué nos dicen, ¿no? Una vez que causó estado, ya ese mes ya peló. Entonces, lo que tienes que hacer es ir directo ahí sí al medio de defensa, ya sea en sede administrativa con los recursos administrativos que están ahí en el código, o te vas al juicio contencioso en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa y tienes que presentar tu juicio de nulidad impugnando esa resolución, y ahí en ese juicio vas a exhibir tu cúmulo de pruebas que en su momento, si quieres, puedes reiterar, presentar las mismas o solicitar el expediente administrativo del SAT, porque ya deben de estar allá si es que las aportaste. Entonces, tú presentas tu acusa de recibo de todo lo que le entregaste y en el expediente administrativo debe de venir. Por supuesto, claro. Por prudencia, nosotros los abogados pues dicen, pues vuelve a entregar todo. O sea, por si en el expediente administrativo no viene. Sí, digo, ahí hay un articulado muy interesante donde te permite precisamente el 14, fracción quinta de la ley de procedimiento contencioso, exhíbelo.
Pero hay un truco, tienes que señalar cuál documento privado es el que quieres de ese expediente. Ese expediente. Y cuáles son los públicos que quieres de ese expediente. No nada más señalo el expediente administrativo a ver qué encuentro. ¿Qué encuentro? No, pues dices, oye, sí. le tienes que incluir dentro de tu juicio el acuse de recibo de toda la información. Mira, yo le entregué esto y estos recibos y estos FDIs y estas relaciones y estos archivos de Excel y deben de estar ahí. De acuerdo. Y entonces, que los aporte la Pero en ese sentido, ¿qué hace el tribunal? Ya estamos en el escenario donde ya me negaron. En este ejercicio que plantea Omar, pues de repente pues ya me negaron. Entonces, contador viene a volver a hacer cómo está la integración de ese saldo, que si es deducible, y a lo mejor la manifestación ya en la defensa va enfocada un poco más a, oye, si es deducible, procede tienes que defender deducible por estas características, está con mi razón de negocio, es algo que necesito para la operación de la empresa, de todo este rollo, ¿no? Entonces, pero las salas, ¿qué criterio ya han adoptado en ese aspecto? Mira, ya hablando de la impartición de justicia. En la impartición de justicia, yo creo que, esperemos que ningún magistrado esté escuchando este programa, pero yo siento que ya desde hace varios años las salas del tribunal son pro SAT. Ok. Y no hay que ir lejos. Vamos a los reportes del desempeño de la labor recaudatoria del SAT que se hacen trimestralmente, donde también se reporta el porcentaje de éxito dentro de sus juicios. Si hacemos un razonamiento histórico de los últimos, vemos 20, 15, 10, 5 años, es una curva ascendente de resoluciones favorables. Yo recuerdo que cuando inicié mis pininos como abogado por allá de los años 2000, el porcentaje de éxito del SAT rondaba el 48% en los juicios. Hoy le pega al 70%. Wow, 25 años casi el doble. Sí, 25 años van como de a 1% de mejoría por año. Y entonces, la verdad es que no creo que en 25 años los contribuyentes y los abogados que defendemos a los contribuyentes nos hayamos vuelto perezosos o inútiles. Y tampoco creo que ellos hayan vuelto tan buenos. En traducción hay una mezcla de que por un lado no estamos negando que puede haber malas defensas, tampoco estamos negando que puede haber buenos litigantes del lado de la autoridad, pero no puede ser tan dispar el efecto, o sea, que siempre sea ascendente la curva como una mejoría. Tiene que haber ahí necesariamente otro elemento que es quién te otorga el derecho. Claro. Para que siempre la curva sea ascendente. Claro, sí. Por supuesto. Y eso genere certeza, ¿no? Porque con esto que me estás diciendo que precisamente defensa fiscal pues pinta para ir ver otras alternativas, ¿no? Podríamos estar viendo esa parte. Pero a ver, conclúyenos esta parte de la devolución del IVA. En este ejemplo me gustó, pues tú no demuestras o la autoridad te dice, sabes que no procede tu devolución y por lo tanto, porque no es deducible y te defiendes, ¿no? Y al tribunal ya me dices, sí, tiene esas características. Danos o compártenos qué debería de hacer el contribuyente para defenderse y convencer al tribunal. Porque ahora ya no vas a convencer a la autoridad porque él ya dio su criterio. Ahora vámonos al tribunal. ¿Qué tendríamos que estar preparando contadores, empresarios y abogados para llegar a un buen desempeño? Digo, no necesariamente que haya una fórmula, pero vamos a intentar dar una cierta idea. De acuerdo. Cuando litigas solicitudes de devolución, yo les hablo que hay que ser como tomar un aspecto filosófico, es decir, hay que desgranar la resolución de más a menos, es decir, vas a impugnar el resultado en lo global para defender tu saldo a favor, pero después tienes que segmentar la resolución e identificar cada uno de los puntos de controversia y defender cada uno de ellos. O sea, un error común en la defensa es que pretendes acreditar la totalidad del saldo a favor ofreciendo uno o varios conceptos de impugnación, muchos de ellos de forma y no de fondo, cuando estas resoluciones se combaten más de fondo que de forma.
ya es raro que venga mal fundada y motivada una resolución de esta naturaleza, porque son resoluciones ese es un punto masivas. Interesante y hay que aclarar, a ver, no vamos a distraer al juzgador con cuestiones de forma. Digo, eso me suena un poquito por ahí a un juicio exclusivo de fondo, ¿no? Resolución exclusiva de fondo. Pero si yo voy a pelear sujeto, objeto, base, tasa, que es algo que tendríamos que estar viendo la base, pues me suena mucho que entonces pues lo enfrente como debe ser. Entonces ahí te hablo, vamos a irnos de lo general a lo particular. Sí, voy a defender en lo general mi saldo a favor, pero vamos a identificar cada uno de los puntos en controversia, porque esos puntos vienen normalmente por la objeción de un comprobante o de un proveedor en lo general. Entonces vas a instrumentar un concepto de impugnación para atender a cada uno de los puntos en negación, y vas a aportar las pruebas necesarias y irlas correlacionando dentro de tu defensa, dentro de tu concepto, para atacar cada uno de esos puntos y ser conscientes de que hay una serie de documentos que son normalmente los atendemos, que son las documentales públicas o privadas, pero que mucho también hoy pasa en una correlación de las pruebas periciales en contabilidad de impuestos, donde un contador público certificado se acredita como perito ante el tribunal por parte del contribuyente y puede realizar una correlación entre el proceso y el comprobante. Claro. Que eso es algo que normalmente es necesario explicarle al juez nuestra dinámica de trabajo. Oye, ¿cómo hago yo para producir esta galleta? ¿Cuáles son los insumos que utilizo? ¿Cuál es el proceso productivo? ¿Y en qué momento de ese proceso productivo se integra ese proveedor? Oye, es que a este proveedor le compro cocoa. Bueno, ¿y en qué momento uso la cocoa? Pues no. Oye, es que pues esto es de chocolate, no es de cocoa. Es que luego la cocoa la hago chocolate. Bueno, y eso lo sumo con estos 3 otros proveedores, y entonces produzco el chocolate que le pongo a esta galleta. Por eso no lo ves directamente aplicada el cacao a mi galleta, pero sí forma parte porque está dentro del proceso. Y eso es algo que normalmente omitimos explicarle al juez, al magistrado, y se nos olvida que ellos, al igual que nosotros, no son ingenieros y no son expertos en procesos de todos los tipos. Y el área contable, ¿cómo se puede involucrar en esa carga probatoria? Es precisamente donde viene esta carga probatoria, donde el contador público certificado que hizo la estructura de costos nos va a ayudar a establecer en qué momento, y es muy importante, y hago una glosa, es muy importante que la estructura de costos no se refiere exclusivamente a establecer la cuantía de cada uno de los elementos que integran el costo, sino que hoy necesitamos que además esté correlacionada con los nombres de los proveedores que hacen ese costo. O sea, hay una estructura de costos de números y hay una estructura de costos de personas físicas y morales. De acuerdo. Y esa correlación es la que nos permite establecer, en la mayoría de las cosas, esas deducciones, que es donde está la razón de negocios, de por qué le compro cacao a ese proveedor y por qué no a otro, porque también me han llegado a objetar, oye, ¿cómo te enteraste de este proveedor? ¿Por qué usas este proveedor y no hay otro? ¿Y por qué no hay una cotización con 3 proveedores cada mes? Y, uy, espérate, pues, yo soy industria automotriz. A mí me impone el proveedor la planta. Claro. Yo no puedo agarrar a otro. Si no le pongo los tornillos de este proveedor, mi producto no me lo reciben. Claro. Así de sencillo. Yo estoy certificado para hacer este vaso de esta exclusiva manera en esta planta. Yo no puedo poner una planta aquí al lado y hacer ese mismo vaso. Tiene que venir de este domicilio. Y tiene que venir hecha con el sílice de este proveedor. Y si no lo entrego así, me lo mandan a la basura y me multan. Claro. Entonces, es algo que también el SAT a veces se niega a entender, que somos una economía compleja y que las formas productivas ya no son pues como las de los libros tradicionales de hace 50 años de el proceso administrativo debe de constar de 3 cotizaciones. Claro. Y escoger la mejor o la más barata. No, espérate. O sea, al final no puedes negar que hay una integración económica multinacional, o inclusive dentro de una estructura nacional, una integración económica de desarrollo de cadenas productivas de exclusividad. De acuerdo. Y eso entonces me lleva a un análisis, mi estimado Rafa. A ver, pareciera ser que podemos traer la defensa fiscal
y traerla a la vida cotidiana del contador público. Correcto. ¿No? Y tratar, a medida que se pueda, de obtener la información más adecuada para que al momento de llegar a un juicio, pues lleguemos bien preparados. No, y de hecho yo creo que aquí algo que comentó Omar es muy importante, ¿no? Nosotros, como la parte contable, la parte financiera de las empresas, tenemos que entender perfectamente el proceso que realiza la compañía. Claro, porque ahorita comentaba él, oye, la estructura de este pastel. Bueno, tenemos que entender cómo se lleva a cabo la estructura del pastel, qué materias primas tiene, para qué las utilizamos, porque muchas veces la autoridad también cuestiona la adquisición de ciertos materiales. Y esos materiales tenemos que tener nosotros, como la parte contable o financiera de las compañías, ese proceso. Y en donde cae el famoso boom de los productos para entender la receta. Claro. Y poder nosotros explicar a la autoridad cómo está funcionando. Pero muchas veces también sucede que nosotros a veces como contadores no conocemos el proceso productivo o a qué se dedica realmente el cliente. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Me tengo que involucrar con mi cliente porque aunque parezca que es una constructora y esta también es una constructora, el proceso de una y otra es abismal, ¿no? Si aquella construye casas y esta construye naves industriales, Diferente. su sistema de costos es distinto, su sistema de ingeniería es totalmente diverso, su sistema constructivo es totalmente adverso. Aquel que hace casas es artesanal, este que hace naves es muy automatizado. A ver, yo voy a aprovechar que estamos con el Colegio de Contadores Públicos de Querétaro y me gustaría saber a través de la presidencia que ejerces, Rafa, ¿qué instrumentos tenemos para poderle capacitar tanto a contadores como a empresarios en esta situación? O sea, que entiendan que hay una transversalidad. Nosotros ese principio lo hemos acuñado durante unos años en el despacho, transversalidad, que tiene que ver que coincida mi objeto social con el Registro Federal de Contribuyente, con la emisión del CFDI, con los contratos que yo tengo, con la evidencia subtraída. ¿Qué tenemos en el Colegio de Contadores? ¿Cómo podemos capacitar a los contadores en un principio? Bueno, en la parte del colegio nosotros tenemos diferentes comisiones de trabajo. En esas comisiones de trabajo pues atendemos toda la parte de materias en las que se puede desarrollar el contador, pero como tú bien comentas, pues todas tienen que ir integradas. Okay. No podemos separar la parte financiera de la parte fiscal, a veces costos, a veces complemento de seguridad social, porque todo converge pues en el cumplimiento de un contribuyente, ¿no? ¿Qué tan pertinente sería, tratando de aunar un poco al colegio? Yo soy abogado, todavía no me colegio, pero voy a hacerlo algún día. Cuando me dé permiso, Gus. Te hacemos un descuento para que puedas lograrlo. Sí. Muchas gracias. Sí. Pero, a mí me interesaría que a lo mejor sectorizar. Es decir, en un módulo atiendo a construcción, en otro módulo atiendo a transportistas, en otro módulo atiendo ferreterías o industria, agricultura, o sea, sectorizar la capacitación. ¿Eso es posible? Claro, de hecho, no sé, Lili está organizando, Lili es la presidenta de eventos técnicos, está organizando precisamente algo de la construcción, ¿no? Sí, vamos a tener una jornada de la industria de la construcción, la estamos programando para el mes de septiembre. Ok. Ajá, pero pues también tenemos el diplomado integral, que ya mencionó Rafa. Okay, ¿Quieren conocer más medios de defensa? El próximo viernes 11 de julio tenemos aquí a grandes abogados, Omar, Fernando Omar, quienes estarán... tú también vas a dar el curso. El curso de medios. ¡Qué coincidencia! El 11 de julio, entonces pues no se lo pierdan. Tenemos, vamos a tener también tema de fideicomisos, de sector primario, agapes. Tenemos normas de información financiera, normas de auditoría, derecho inmobiliario, auditoría. A ver, pero a mí me gustaría, Lili, aprovechando esta intervención tan interesante que haces, ponentes validados. Claro. No improvisados. No improvisados, contadores públicos certificados, todos expertos en el tema, expresidentes del colegio, expresidentes de otros colegios. Mira, yo lo comento porque yo he visto en algunas organizaciones el mismo que te dio defensa es el mismo que la siguiente semana te va a dar. Lo tienes todos los meses ahí hablando de lo mismo. O sea, es el mismo grupo. No. Y yo creo, salvo tu mejor opinión, Omar, Rafa, Lili, que cuando eso sucede en cualquier organización que son los mismos, sí, pues, no evolucionamos. No evolucionas, pierdes credibilidad. Totalmente. Pierdes... No. Y aquí me gustaría
abundar en ese comentario. Hoy, así como los médicos se han especializado por materia, después se especializaron hasta por órgano del cuerpo, y oye, dices, es que yo nomás soy especialista en ojo derecho, ¿no? Sí. Los contadores públicos son un verdadero contador público certificado tiene la ética para establecer que no es experto en todas las materias. Claro. Que tu especialidad, como yo lo sé de Rafael o de Lili, es la auditoría de estados financieros, y atienden empresas nacionales, transnacionales, firman para el extranjero, y esa es su especialidad. Pero estoy seguro que ellos no se pondrían a debatirnos a ti y a mí defensa fiscal. No, claro. Así como nosotros no les diríamos, oye, tu prueba de auditoría está mal diseñada. O sea, no tengo ni idea. Pero esos foros, precisamente cuando se nutren de diferentes ópticas, diferentes expertise, pues logra generar nuevos conocimientos. Y es precisamente Así lo que es. traemos a la mesa. Cuando dije, yo sé cómo defenderlo y sé qué prueba tengo que aportar y necesito la integración de costos. Yo no la voy a hacer, ni la tengo. Yo le voy a preguntar a Rafa, a Lili o al contralor de la empresa o a la persona que lleva costos, explícame tu estructura de costos. Claro. Y dame un papel de trabajo donde me digas en qué momento entró a la ecuación el chocolate en la elaboración de esta galleta, ¿no? O el cacao. No, yo no voy a ponerme a investigar porque ni siquiera lo voy a entender. No, y bueno, se vuelve un tema bastante amplio que es, y bien lo dice Lili, en Colegio de Contadores, pues se va a abordar un poco más a detalle. La defensa, hoy nada más vimos dos posibilidades, que es a la que se inicia con una sencillita carta de invitación, y de ahí se hace todo un boom por una mala administración, ya no corporativa, sino administrativa fiscal. Y por otro lado, pues una parte de devolución, donde ya ahora sí ya intervino el Estado. Pero nos queda por ver qué va a pasar con aquellos casos que de repente ya nos ejercieron una facultad de comprobación. Porque de esas dos primeras facultades, pues estamos hablando de una facultad que básicamente es administrativa, que es la de gestión. Y por otro lado tenemos la parte de facultades de comprobación. Sí, aquí no tocamos todavía nada de eso. No tocamos ni 46A ni Nada 48, o sea, no tocamos revisión de dictamen, no tocamos sanciones a los contadores públicos. Eso sí lo vamos a ver. Porque bueno, ahí saber, o sea, también yo en la Nacional de AGAF, yo me encargo de la comisión de los contadores públicos que son sancionados por SAT, IMSS o Infonavit. No. Y ahí luego, la verdad es que nuestro récord es bueno. He defendido a 44 colegas y he perdido un solo juicio. Entonces, el SAT en no era colectivo de 44. He perdido un solo juicio y eran 44, era colectivo. Sí, de 45 ganado 44 y todos fueron al unísono. Okay. Excelente, pues qué buen tema. La verdad que falta hablar de recurso de revocación exclusivo de fondo. Muy importante recurso de revocación exclusivo de fondo que hablaremos en el foro, seguramente porque la carga probatoria es muy trazable como tú lo planteaste. Tú dime tu hecho, tú dame tu prueba. Claro. Y entonces eso no se acostumbra. Era la vieja usanza del abogado de antaño, era ilegal, me miró feo. No, ahora reciente carga probatoria, desarrolla carga probatoria y complementa carga probatoria, ¿no? Y aquí te voy a hacer una glosa. ¿No se te hace que esa reforma de fondo se parece un montón a los juicios orales? ¿De cómo se llaman las audiencias orales? Yo creo que para allá vamos. O sea, se parecen un montón. Sí. Pues miren, señores, pequeñas conclusiones porque el tiempo ya nos abordó. Me gustaría escucharte primero a ti, Lili, con esta invitación que tengamos, y luego Rafa, y por último Omar, por favor. Sí, pues como ya les comentamos, tenemos nuestro diplomado integral, donde pues como su nombre lo dice es integral porque abarca muchos temas. Todavía nos quedan muchas fechas, se pueden incorporar al tema que les interese. También tenemos el diplomado en IFRS o Normas Internacionales de Información Financiera, que apenas vamos a tener la segunda fecha mañana. También igual pueden incorporarse completo o por fechas. Y adicional pues a los cursos que ya tenemos normalmente. Tenemos ahorita unos de Excel, de habilidades blandas. Excelente. Estamos programando uno de comercio exterior. En septiembre estamos programando una jornada inmobiliaria. Entonces pues como ven los temas son... Y hay forma donde variados. influye la información para los contadores, ¿verdad? O sea, esta información les llega a través de redes. A través de nuestras redes sociales, a través de los chats que tenemos en el colegio, a través del correo electrónico. Entonces, Hay forma. de que se enteren. Excelente, muchas gracias. En el foro de octubre de las damas que lideran,
Sí, bueno, estamos programando también otro programa, otro podcast. Tal vez evolucionemos este programa y por ahí en octubre un foro de mujeres que lideran. Aquí en el estado de Querétaro. Excelente, muy bien, Sí. del estado de Querétaro. Sí, porque pues de liderar nos traemos a la presidenta. La presidenta, claro. Muy bien. No, Rafa. pues creo que excelente tema, Omar. Muchas gracias por aceptar la invitación. Fernando, realmente el tema creo que vamos a disfrutarlo bastante, la plática que tengamos dentro del diplomado. Próximo viernes, que ya les toca a ustedes. Viernes 11. Viernes 11 de esta noche. Sí, exactamente, este viernes 4 también no se pierdan el tema. Tenemos un experto en auditoría, es un ex socio, socio decano de PricewaterhouseCoopers, contador franco, que es de Guadalajara. Vamos a tener excelente ponente, realmente es una delicia escucharlo así como ustedes en su Gracias. tema. Vamos a disfrutarlo el viernes. Y bueno, creo que es importantísimo el tema de defensa fiscal, ¿no? Totalmente. Y que se vea que la parte financiera no va peleado precisamente, que era el objetivo de este programa, no va peleado de la parte fiscal, No. que tiene que estar en una convergencia perfecta, porque si no conocemos nosotros la operación del cliente, pues no podrán entrar ustedes como excelentes abogados, pero Pero no alcanzamos el objetivo, ¿eh? es correcto. Eso es real. Si no tenemos la prueba, no demostramos nada. Pues, qué interesante tema, Omar, por favor. Bueno, los invitamos a participar de este viernes en 8 dentro del módulo de defensa fiscal. Fernando, un servidor. Si no les resolvemos las dudas, también somos buenos costando chistes. Si no les ayudamos con sus dudas, después les escribimos y les damos la solución. No, Claro pero que sí. en general, la verdad es que la experiencia profesional, yo creo que sumados entre los dos hemos de tener 2,000 juicios litigados. Sí, O sea, sí, ya nos ha tocado ver un montón de cosas buenas y malas, y hay que entender la defensa fiscal. Todo el mundo piensa que inician los medios de defensa. No, la defensa fiscal inicia cuando te inician facultades de comprobación y es un año antes de iniciar los medios de defensa. Entonces, todos estos temas que vamos a platicar son como puntos finos de la defensa. No vamos a ir a enseñarles cuáles son las etapas de un juicio de nulidad o de un recurso de queja o de un amparo indirecto o de uno directo. O sea, vamos a ir a platicar acerca de este tipo de experiencias y qué es lo que tenemos que hacer como puntos finos para buscar. ¿Y qué no hacer? ¿Y qué no hacer? Sí, porque también Hay es muy juicios común que nos luego han dado. es el propio contribuyente el que se echa de cabeza y solito se crucifica. Así es. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer y no se debe de hacer para buscar el mejor resultado al final? Entender que la defensa fiscal es una carrera de resistencia, porque dura meses o años. Y entonces esa carrera de resistencia hay que entenderla, cuál es el proceso para seguirla. Excelente. Seguramente nos vamos a divertir bastante colaborando con los participantes de ese día. Señores, pues muchísimas gracias una vez más por habernos seguido y poner su amable atención a los comentarios que hemos hecho. La intención de transmitir en vivo es tener una interacción con todos ustedes. Vamos a darle un formato para redes. Vamos a cambiar un poco la dinámica seguramente. Ya lo decidirá Rafa con su equipo y seguramente el contenido se va a subir. Y pues les digo, la idea es que ustedes puedan interactuar. Agradecemos enormemente que nos hayan seguido. Recuerden, esta transmisión se hizo desde la mansión en el estado de Querétaro. Nos tocó el postre ya en la mesa porque se nos estaba haciendo tarde allá abajo. Entonces tuvimos que subir con todo y postre. Señores, muchísimas gracias y nos vemos para la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.